nuevas de la versión de Compact Nómina 2016, versiones 8. Dentro de las características nuevas que salieron en las versiones 8, una de las más importantes es el método de pago, que fueron uno de los últimos cambios fiscales que existió, el cual pues, se va a aplicar a partir del 15 de julio. Los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente al método de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el portal del SAT. A partir del 15 de julio debes iniciar con el cumplimiento de esta disposición. De acuerdo a esta publicación, los dos sistemas que se modifican es el sistema de facturación y el sistema de nómina. Vamos a estar manejando en el sistema de facturación dos conceptos, uno que es la forma de pago y el otro que es el método de pago. En el caso de la forma de pago se va a tener que especificar si el pago de la factura se hizo en una sola exhibición o en parcialidades, y en el método se va a especificar si el pago fue a través de un cheque en efectivo, transferencia electrónica. Para esto, el SAT publicó un catálogo con las claves a utilizar de acuerdo con el método de pago. En el caso de nómina, solamente vamos a estar manejando el concepto del método de pago. Este es el catálogo que publicó el SAT. Aquí vienen las claves: 01 en efectivo, 2 cheques nominativos, 3 transferencias, 4 tarjetas de crédito, 5 monederos electrónicos, 6 dinero electrónico, vales de despensa 8, tarjeta de crédito 28, tarjeta de servicios 29, otros es la clave 99, pero también en el método de pago se puede especificar el NA, el no aplica. Para esto también el SAT publicó en específico cuándo podemos utilizar el NA en el método de pago. Si nosotros leemos estos artículos, pues nos especifica en qué momentos vamos a utilizar el NA. En el caso del sistema de nóminas también lo incluyeron, o sea, viene el catálogo del método de pago hasta el 99 y viene también el NA. Nosotros como usuarios tendríamos que leer todos estos artículos para efectos de saber en qué momento voy a estar aplicando el NA. El sistema lo incluye, sí lo incluye, pero tengo que leer estos reglamentos para poder decidir si utilizo o no el NA o en qué momentos lo voy a utilizar. Dentro de lo que es el método de pago, a veces nos preguntan, oye, yo tengo más de un método de pago, ¿qué hago? Bueno, en caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, deberá seleccionarse cada una de las claves aplicables, empezando por la que corresponda a la forma en la que se liquida la mayor cantidad del pago, y así progresivamente hasta llegar al final a la forma en la que se liquida la menor cantidad del pago, separadas por una coma. Ejemplo 01,08,28. ¿Esto cómo lo define en el sistema? Lo que respecta a lo que es el método de pago en el sistema de nómina, se modificaron dos catálogos que son con los que yo voy a estar trabajando: el catálogo de empleado y el catálogo de concepto. En el catálogo de empleado voy a asignar el método de pago con el que yo le pago la nómina al trabajador. Es decir, si en mi sobre recibo el neto a pagar son 3,000 pesos, en el catálogo de Juanito Pérez, en el catálogo de empleados, en el file de Juanito Pérez, ahí voy a especificar cómo le voy a pagar esos 3,000 pesos. El método de pago: el 01 en efectivo, 03 transferencia y según el catálogo que emitió el SAT. Ahora, yo como empresa le pago al trabajador vales de despensa, vales de gasolina, le pago fondo de ahorro. Esos conceptos tienen una característica similar. ¿Cuál es? Que están en especie. Los conceptos en especie son aquellos conceptos que se calculan en el periodo de nómina, pero no me incrementan el neto a pagar. ¿Por qué? Porque estos conceptos te los estoy pagando de otra forma. En el caso de vales de despensa, generalmente utilizo el monedero electrónico.
El fondo de ahorro, lo que voy haciendo cada periodo lo voy calculando y al final del ejercicio se le paga, pero también está en especie porque tenemos que calcularlo por periodo de nómina y al cierre del ejercicio es cuando se liquida el fondo de ahorro. Los vales de gasolina de igual manera. Entonces esos conceptos en el catálogo de conceptos están marcados en especie. Se calculan, se lleva un acumulado, periodo tras periodo me separa la parte que graba, pero no me modifican o me alteran el neto a pagar. Esos conceptos son los que quiere el SAT que se le indique por qué forma, por qué método de pago se le está pagando al trabajador. Entonces, en esos conceptos en específico tendría que entrar al catálogo de conceptos y asignarle su método de pago. Oye, Mari Carmen, los vales de despensa yo les pago una parte por transferencia al monedero electrónico y otra parte se las doy en papelito, en el blog. ¿Se puede utilizar más de un método de pago en esos conceptos? Sí, solamente en esos conceptos que están marcados en especie. A manera de ejemplo, la asignación de mis métodos de pago quedarían así. Sueldo, que es la nómina, se le asignaría el método de pago 01 si es que yo pago en efectivo, o a lo mejor sería el método de pago transferencia electrónica, todo depende de cómo haga yo el pago del mayor ingreso de la nómina. Vales de despensa le asignaría el método de pago 8 si es que yo pago todavía en papelitos, en el bloque de papelitos. Si yo pago los vales de despensa por transferencia electrónica a un monedero electrónico, entonces le dejaría el 05 que es monedero electrónico. Si yo pago gasolina, igual le asignaría el método de pago el 99. Esto obviamente yo tendría que hacerlo entrando al catálogo 1 de empleados, asignar el método de pago de mayor ingreso, que sería el conforme yo pago la nómina, por transferencia, por efectivo, por cheque nominativo, no sé. Y 2, al catálogo de conceptos, a los conceptos que están en especie, asignarles sus respectivos métodos de pago, como es el ejemplo, vales de despensa, vales de gasolina. Una vez que yo asigno mis métodos de pago, voy a calcular mi nómina, la voy a autorizar, la voy a timbrar y el XML me quedaría de la siguiente forma. Esta es la modificación que se hizo al XML. Viene el método de pago entre comillados y por orden de ingreso, de mayor ingreso a menor ingreso. Esto yo no lo voy a hacer, yo no me voy a preocupar de, híjole, le asigné o no, cómo lo ordeno de mayor ingreso a menor ingreso. Esto el sistema lo va a hacer solo. Lo único que yo tengo que hacer como usuario del sistema es asignar los métodos de pago al catálogo de conceptos y al catálogo de empleados. Y el sistema, al momento de generar el archivo del XML, va a ordenar por ingreso de mayor a menor de esta manera. ¿Dónde indico el método de pago? El método de pago se indica en el catálogo de empleados. Si nosotros observamos en la pestaña de generales, aquí en esta parte antes se llamaba forma de pago, ahora se llama método de pago. Antes, cuando nosotros trabajábamos con los sistemas versiones 8.4 para atrás, que esto sí es muy importante, para que yo pueda visualizar el método de pago como lo estoy viendo aquí en pantalla, necesito tener el sistema versión 8.10. El 8.10 es el que ya trae el método de pago. Ok, entonces en versiones 8.4 para atrás, este campo se llamaba forma de pago y la forma de pago venía nada más efectivo, cheque y transferencia. Con la modificación a la 8.10 del método de pago ya nos aparece la lista que el SAT publicó y el campo se llama método de pago. ¿Cómo indico el método de pago en el catálogo de conceptos? Voy a tener que entrar al catálogo de conceptos, y voy a asignar en esta parte, en la parte inferior, los métodos de pago. Si nosotros observamos, estoy aquí en el concepto de despensa y en la parte inferior, este campo es lo que le modificaron.
1. El concepto de despensa está marcado como especie, por eso me da opción a modificar el método de pago. Entonces, del lado izquierdo aparecen los métodos de pago y con estas flechitas, las sencillas, nada más marco uno y lo paso hacia la derecha. Si yo le doy clic a las flechitas dobles, me pasa todo lo que tengo del lado izquierdo al lado derecho, dependiendo del sentido de estas. Si yo le doy clic aquí y tuviera 3, 4 métodos de pago ya seleccionados, me pasa todos los conceptos del lado izquierdo. Los botones con flechas dobles es todo. Y los botones con una flechita es solamente en el que estoy ubicado. Entonces voy a entrar al catálogo de conceptos y le voy a asignar su método de pago. Si en el caso de despensa yo utilizo más de un método de pago, utilizo monedero electrónico y también vales de despensa porque les doy aparte un bloc de vales, pues entonces puedo señalar también vales de despensa hacia la derecha y entonces ya estoy teniendo ahí por ese concepto 2 métodos de pago. Recuerden que solamente a los conceptos que están marcados en especie tengo que entrar a asignarles el método de pago. Y obviamente nuestros conceptos a partir del 2014 deben de tener asignada su clave agrupadora del SAT, que eso, pues bueno, formó parte de la modificación fiscal del 2014 cuando iniciamos con el timbrado de la nómina. Adicional a esa clave agrupadora, nosotros tenemos que especificar el método de pago, que esto es a partir de julio del 2016, la modificación fiscal para aquellos conceptos que están en especie. En el sistema, ningún recibo será timbrado hasta que se asigne el método de pago a los conceptos que así lo requieran. Esto nos va a suceder cada vez que estés timbrando, que trates de timbrar. Si el sistema va y revisa todos tus conceptos, si alguno no tiene método de pago y es en especie, te va a salir este mensaje. Los siguientes conceptos en especie tienen asignada clave agrupadora del SAT, pero no tienen asignado método de pago y la bitácora del timbrado va a salir así. Entonces esto lo que nos está indicando es que tenemos que ir a los conceptos que nos está listando aquí porque estos están en especie pero no tienen método de pago. Entonces hay que ir al catálogo de conceptos y asignárselos. Los conceptos por default que vienen en esta situación es el 23 días de vacaciones, 31 fondo de ahorro, 32 despensa, 33 deporte y cultura. Entonces es importante que nosotros antes de timbrar pues revisemos nuestro catálogo de conceptos, sobre todo estos que están en especie, que tengan especificado el método de pago. Si no, no nos va a timbrar un solo recibo. ¿Qué pasa cuando se timbra el sobrerecibo? Dice, el sistema siempre pondrá como primer método de pago el que se especificó en el catálogo de empleados, es decir, el del mayor ingreso. Le siguen los métodos de pago en los conceptos en el cual serán ordenados de mayor a menor según el importe total. Si un concepto tiene más de un método de pago, estos serán agregados según el orden en el que se muestre en el catálogo de conceptos. Las claves no se repiten en el XML, aun cuando se tenga la misma clave en el catálogo de empleados y conceptos. Ejemplo, tenemos sueldo, tiene el 01 que es efectivo, vales de despensa, tiene el 5 que es monedero electrónico, 8 vales de despensa, gasolina, tiene el 99. En el XML va a salir así, método de pago 01, 05, 08, y 99. En la impresión de los sobres recibos, la parte gráfica también se modificó. Aquí viene especificado en esta parte lo que es el método de pago. Aparte del recibo gráfico, también se modificaron otros reportes, como la lista de raya. La lista de raya ahora cada vez que se imprime le agregaron un filtro más para que yo pueda decirle, bueno, dame la lista de raya de todos los departamentos, de todos los puestos, pero también de tal método de pago, o quiero todos los métodos de pago. Ok, vamos a verlo cómo es que nos modificaron el sistema en el catálogo de empleados. Por cada empleado se tiene que especificar el método de pago. Aquí viene lo que es efectivo, cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, dinero, tarjetas de débito y viene incluido el NA, que es lo que yo les había especificado.
¿Cuál es el método de pago que debo de señalar? El correcto, el que ustedes indiquen, porque esto es de criterio. Me han dicho que han hablado al SAT y han preguntado que si hacen transferencia electrónica a las cuentas de los trabajadores, el personal del SAT les ha comentado que debe de ir transferencia electrónica. Pero recuerden que si ustedes hacen 5 llamadas al SAT, probablemente 3 gentes coincidan en el mismo criterio y 2 no. Entonces esto depende mucho de ustedes. La mayoría de los usuarios están dejando transferencia electrónica. Oye, pero si yo le dejo tarjeta de débito porque mi criterio es ese, bueno, pues también es correcto. Esto sí lo tenemos que hacer empleado por empleado, especificar el método de pago. Empleado por empleado, ¿de acuerdo? Este es el catálogo, el primer catálogo que nos modificaron, que es el catálogo de empleados, se llama el campo método de pago y está en la pestaña de generales. El segundo cambio sobre método de pago es en catálogo, concepto. Aquí yo tengo mi catálogo de conceptos clasificados por el PDO, que son percepciones, deducciones y obligaciones. Lo único que debo de entrar a especificar son en percepciones, no voy a entrar ni a deducciones ni a obligaciones, ¿vale? Los conceptos que estén marcados en especie son los únicos que me van a poder activar este campo que se llama método de pago. Ahorita yo estoy en el concepto sueldo. Si observo el concepto sueldo, yo le doy un clic, no me permite modificar el método de pago porque no está en especie. Pero si yo entro al concepto 32 y le doy clic aquí, me permite hacer la modificación de los métodos de pago. Todos los conceptos van a traer su clave agrupadora y aparte los que están marcados en especie van a traer su método de pago, que son dos cosas diferentes. Si yo observo en el caso del concepto de despensa, del lado derecho yo ya señalé 2 métodos de pago. Puedo quitar uno con las flechitas del medio y dejo solamente un método de pago. Esto, recuerden que los conceptos por default que vienen señalados en especie es el concepto 32, el 31, que es fondo de ahorro, deporte y cultura, y días de vacaciones. A estos forzosamente, use o no use estos conceptos en mi nómina, tengo que entrar a especificar el método de pago. Recuerden que esto es importante, a partir del 15 de julio tienen que estar especificando su método de pago. Si yo contrato a un agente y no tengo su tarjeta electrónica, entonces el método de pago que voy a utilizar va a ser diferente. Voy a utilizar a lo mejor el de cheque nominativo. Pero el siguiente periodo de nómina, si yo ya tengo su tarjeta de débito o su tarjeta de nómina, entonces voy a tener que entrar al catálogo de empleados y cambiarle el método de pago, ahora sí por transferencia electrónica o por tarjeta de débito. Este campo lo tengo que estar cambiando dependiendo del método de pago que voy a utilizar en el periodo de nómina que estoy calculando. Con esto terminamos de ver la característica de la versión 8.10, que es el método de pago.